Bien, bueno, buenos días. Estamos aquí en una nueva sesión. Bueno, vamos a empezar por establecer qué es una ciencia. ¿Ok? Bueno, recordemos que estamos en el curso de Colbach, ¿sí? El examen es el examen Exhacer. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ciencia. Bueno, básicamente, la ciencia es un conocimiento que parte de la filosofía. Entonces, tenemos como principio para la ciencia lo que es la filosofía. Al menos en un principio, así se conformó lo que era una ciencia, a partir de las preguntas que se hacía la filosofía. Ahora, ¿qué es una ciencia? Una ciencia podemos decir que es un conocimiento. No vamos a entrar en detalles qué es un conocimiento porque es un tema bastante complejo que requiere muchísimo tiempo para poder desarrollarlo, pero tenemos una idea muy clara de lo que entendemos en su mayoría por conocimiento. Ahora, cualquier conocimiento, el que sea, nos va a implicar tener un objeto de conocimiento, es decir, la ciencia habla de algo, dice cosas de algo. A eso le llamamos objeto de conocimiento. ¿Okay? Ese es el objeto de conocimiento. Bien. Vamos a tener dos objetos de conocimiento principales. O la ciencia va a hablar de dos objetos, va a hablar de dos cosas primordialmente, de la materia, ¿sí? Y del hombre. Esos son los dos objetos principales de conocimiento para la ciencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de un conocimiento y hablamos de un objeto del conocimiento. Bien, ahora, ¿de qué habla la ciencia? Bueno, ¿conocimiento de qué vamos a tener? Lo vamos a establecer como el conocimiento de un fenómeno. Así, marcamos el conocimiento de un fenómeno. Estamos tomando una determinación fenomenológica porque obviamente esta materia y el hombre se van a comportar en primera instancia como fenómenos. Por lo tanto, vamos a tener dos fenómenos. Aquí vamos a hablar de dos fenómenos. Uno es el fenómeno natural y el otro va a ser el fenómeno social. Entonces vamos a tener aquí lo que es el fenómeno natural y de este lado vamos a tener el fenómeno social, ¿sí? Bueno, vamos viendo que cuando hablamos de fenómeno natural, pues nos referimos al objeto de conocimiento que es la materia. Y cuando hablamos de fenómeno social, hacemos referencia al objeto de conocimiento que es el hombre. Bueno, ¿qué es el fenómeno natural? Natural viene de una palabra griega que es physis. Es una palabra griega que es physis, ¿ok? Y que la vamos a entender como naturaleza. Physis significa naturaleza, de ahí la palabra física. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, ¿qué buscamos con el fenómeno natural? Lo que buscamos es comprender el universo. ¿Sí? Y al tratar de comprender el universo, lo que estamos buscando es encontrar esos principios y esas causas que nos determinan un orden natural, es decir, el cosmos. ¿A qué le llamamos cosmos? Al orden natural. ¿Qué es ese orden natural? Bueno, ¿qué significa? Resulta que todo lo que está presente en la naturaleza va a tener una
cierta regularidad, es decir, que se va a presentar con cierta regularidad. ¿Sí? Entonces tenemos ya un primer principio al conocimiento del universo. ¿Qué quiere decir ese orden natural? ¿Qué significa esa regularidad? Bueno, básicamente tiene que ver con comprender o entender lo que es la naturaleza. Bueno, la naturaleza de las cosas es tratar de explicar por qué existe o hay un orden en esa forma en que se presenta el universo. Por orden natural o por regularidad, vamos a entender un poco lo siguiente. Si yo dejo caer un objeto, este objeto cae. Si yo suelto otro objeto, ese objeto cae. Si vuelvo a soltar otro objeto, ese objeto cae. Eso es una regularidad, ¿sí? Ante esa regularidad podemos decir que existe un orden. Parece que las cosas funcionan siempre de una determinada manera. Pareciera que hay una determinada manera para que funcionen las cosas. Otro ejemplo de este orden, de esta regularidad. Los humanos. ¿Por qué sabemos que somos humanos? Porque tenemos una regularidad. Es decir, todo humano tiene ciertas características que nos hacen identificarlo como humano. La cabeza en el mismo lugar, los ojos en el mismo lugar, las extremidades en el mismo lugar, caminamos de manera erguida, y esa serie de características nos permiten identificar a eso como un humano, ¿sí? A ese objeto lo identificamos como un humano y entonces vemos que hay ese orden natural. Un poco quizá divertido el asunto, pero dentro de esta regularidad, dentro de este orden natural, bueno, resulta que tenemos dos cavidades, una aquí y la otra del otro lado, ¿ok? Bueno, ¿cómo será ese orden? Parece chistoso, pero es muy importante. Ese orden es que si yo ingiero alimento por una de esas cavidades, ¿sí? Pasa por una serie de procesos, que es un orden y que siempre sucede de la misma manera, y sale por la otra cavidad, por el otro agujero, ¿ok? Si yo lo intento hacer esto al revés, entonces no funciona, es decir, parece no haber esa misma regularidad o ese orden, ¿sí? Esto les podría parecer tal vez un tanto grotesco o poco divertido, pero es interesante y es importante. ¿Por qué? En el arte, ¿sí? Bueno, en el cine, hay un cineasta que se le ocurrió hacer una película que le llamó 100 pies o 1000 pies, la verdad es que no la he visto, pero la trama más o menos es que cose, ajá, el extremo de un hombre, el ano, con el extremo del otro, la boca, y empieza a unir a diferentes personas así, ¿ok? No conozco las intenciones, pero ya se imaginarán, ¿no? Tratar de seguir esa regularidad. ¿Y cuáles son sus pretensiones? No lo sé. No conozco la trama, entonces no les podría decir. Pero sí podemos decir que lo que buscamos en el conocimiento es encontrar un origen, es decir, ¿por qué suceden las cosas? A eso le vamos a llamar el arjé, ¿sí? Y ese arjé, lo que estamos buscando son los principios y causas de todas las cosas. Eso es la naturaleza. Encontrar aquellos principios y causas de todo. Entonces vamos a buscar esos principios y causas de todas las cosas. Eso es lo que estamos buscando en el conocimiento. Y eso nos va a llevar a que la ciencia lo que va a encontrar en ese orden natural y en esa regularidad, en ese orden natural y en esa regularidad, lo que la ciencia natural va a encontrar, pues son los que conocemos como teorías, leyes, principios. Entonces vamos a tener teorías, leyes y principios, ¿sí? De algunos ejemplos, la teoría de la relatividad,
la teoría de la evolución, la teoría del origen de la vida, leyes, las leyes de Newton, leyes de la termodinámica, principios, principio de incertidumbre de Heisenberg, principio de dualidad de la materia. Entonces, toda la estructura de la ciencia tiene como finalidad encontrar esos principios y esas causas, es decir, establecer aquellas cosas que nos permitan describir a la materia. Bueno, y con esto nos damos cuenta que entonces la ciencia que estudia la materia es la que conocemos como ciencias naturales. Y esas ciencias naturales, pues, las conocemos como la física, que estudia los fenómenos de la materia, ¿sí? Los fenómenos de la materia, la química, nunca le atino a ese acento, la química que trata de los cambios de la materia, obviamente están hablando de la materia, la biología, es muy interesante, ¿sí? Entender la biología, ¿y qué estudia? Pues la materia viva. Eso es lo que va a estudiar la biología, la materia viva. Tenemos la geología, ¿sí? La geología va a estar presente y va a estudiar a la Tierra, ¿sí? La astronomía, que vamos a estudiar los cuerpos que están fuera de nuestro planeta, vamos a llamarle extraterrestres, para que suene divertido, ¿sí? Extraterrestres, ¿ok? ¿Sí? Y vamos a tener a la cosmología, que va a estudiar el universo, ¿sí? Como un todo. ¿Ok? Todo lo que entendemos en el universo. ¿Ok? Bueno, esas son las ciencias de la materia. Ahora, vamos con esta cuestión de la fenómeno social. Bien. Para entender el fenómeno social, lo vamos a entender como una relación. Y también no vamos a entrar en discusión de que es una relación, si no lo es. Permítanme un segundo. ¿Sí? No, eso es otro número, 205. Perdón, es que tocaban el timbre, pero fue equivocado. Entonces, fíjense muy bien. Tenemos en esta relación, ¿sí? Dentro de lo que es la relación social, vamos a tener una serie de relaciones. Vamos a establecer, ¿sí? Al hombre, vamos a definir al hombre y lo voy a definir de la siguiente manera. Voy a poner aquí la H de hombre y una pelotita, ¿ok? Ejemplificando como si fuera su cabeza y es un hombre. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es esa relación? Bueno, el hombre va a tener una relación con la materia. ¿En qué forma? En que transforma la materia en cosas útiles. En útiles. Va a tener una transformación de la materia en algo que le resulta útil. Bien. Otra relación que va a tener el hombre, vamos a volver a poner al hombre, ¿sí? El hombre de nuevo, ¿sí? Y este hombre va a tener ahora una relación con el hombre mismo, con él mismo, ¿sí? Se va a enfrentar a una relación con él mismo y a esto le vamos a llamar política. Eso es lo que entendemos o deberíamos entender en cierta medida por política. Voy a acomodar un poquito para que tenga más espacio aquí y ahí está. ¿Ok? Bueno, ya tenemos otra relación. Bien. Vamos a establecer una nueva relación, ¿sí? Que es la relación que va a tener el hombre con sí mismo o consigo mismo. Entonces lo vamos a poner aquí y entonces ahora la relación que establecemos
con el hombre es con sí mismo. Y esta relación le vamos a llamar psique, ¿sí? Psique, en cierta medida, puede significar mente, ¿sí? Es cuando el hombre entra en contacto con él mismo, trata de interactuar consigo mismo, ¿sí? Como platicar con él mismo, preguntarse. Por ejemplo, Susi, tú puedes preguntarte a ti misma, ¿sí? Ay, Susi, ¿qué haces? ¿Por qué no estudias? Es que de veras. Entonces te regañas y te platicas y entras en un contacto contigo misma. ¿Ok? Esa es una relación que tiene el hombre con él mismo. Bien. La siguiente relación, ¿sí? Es la relación que va a tener el hombre, ¿sí? Pero esta vez lo va a hacer con sus creencias, cualesquiera que sean, pero hay una relación entre el hombre y sus creencias. Las creencias, ¿sí? A esto le vamos a llamar ideología. Son las diferentes ideologías que podemos tener y esas son las creencias. Incluso la ciencia o el conocimiento se puede considerar que es una creencia. Y cuando hablamos de creencias, hay muchos tipos de creencias. No necesariamente tienen que ser religiosas. Todas las religiones tienen como base una creencia, pero no todas las creencias son religiosas, ¿sí? Y tenemos muchos o diversos tipos de creencias. Entonces, hay una relación con esa construcción que tenemos acerca de lo que podemos llamar una creencia. Y por último, vamos a tener que el hombre va a tener una relación muy estrecha, bueno, importante, ¿sí? Con lo que entendamos por Estado. Y para hablar de Estado, bueno, vamos a hablar de poder. Es tanto así que vamos a ver en la historia, cuando aprendamos un poco más de historia, que había un monarca que se autodenominaba como el Estado soy yo. Imagínense nada más, decir que un hombre es el Estado. Entonces el concepto de Estado es muy complejo, ¿sí? Se estudia mucho en lo que es el derecho, en filosofía de la política, ¿sí? Pero cuando hablamos de un Estado, ¿sí? E implica que una persona sea el Estado, imagínense qué importante. Maquiavelo escribió un libro que se llama El Príncipe y hablaba precisamente de eso, de que el Estado debería estar en un solo hombre. Y cuando hablamos de poder, hablamos de las leyes, de todo lo que implica la estructura legal. Hoy hablamos de estados y hablamos de división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Así es que cuando hablamos de ciencias sociales, pues tenemos que establecer ese tipo de relaciones. Bueno, tal vez existan más relaciones, pero nosotros vamos a trabajar únicamente con ese tipo de relaciones. Y a esto le llamamos ciencias sociales, ¿sí? Son las conocidas por nosotros como las ciencias sociales. ¿Y cuáles van a ser estas ciencias sociales? Vamos a marcar algunas, espero que todas o la mayoría, no sé si existan más, ¿sí? Pero vamos a establecer a la historia, ¿sí? Tenemos a la sociología, a la psicología como una ciencia social, ¿sí? Como ciencia social la psicología, porque también se le atribuyen ciertas características de experimentales, ¿ok? No necesariamente es una ciencia natural. La ciencia natural habla de la materia, sino que tiene un carácter de experimental. Podríamos llamar que podrían ser ciencias experimentales o tienen cierto carácter de ciencia experimental. Luego tenemos la psicología, antropología, arqueología, ¿sí? La arqueología, la geografía, ¿qué otra tenemos? La política, es una ciencia, la ciencia política, por eso se llama ciencia política. El derecho, por eso le llama ciencia del derecho. La comunicación también,
la lingüística. ¿Dónde está eso? Bueno, ese no era. No, ese sí. Ahí está. Lingüística, ¿ok? ¿Qué otra tenemos? Historia, sociología, psicología, antropología, arqueología, geografía, política, derecho, comunicación, lingüística. A ver, ayúdenme, alguna que se les ocurra, ¿sí? Que se me esté escapando. La historia, sociología, psicología, antropología, arqueología, geografía. Pues podría entrar la geopolítica, ya como una ciencia ya establecida, el derecho, así la axiología, ¿sí? La axiología trata de los valores, tiene que ver con la moral, pero ya es casi una ciencia separada, establece valores, valores jurídicos, valores morales, valores financieros o económicos, o valor material, ¿sí? Valores esenciales. Entonces, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? La axiología. ¿Qué otra? Podría ser quizá la pedagogía, podríamos incluir a la pedagogía. No estoy muy de acuerdo, más bien para mí sería como una técnica, ¿sí? Pero como trata del hombre, trata de cómo el hombre puede adquirir conocimientos o técnicas de conocimientos o tal vez técnicas de estudio, entre muchas otras cosas, ¿sí? Porque también tiene que ver con la cultura del hombre. Entonces, podríamos considerarla una ciencia social. ¿Qué otra sería una ciencia social? No sé si aquí pudiera entrar el periodismo dentro de esta ciencia o sea parte de la literatura como tal, ¿no? O la comunicación, quizá entre dentro de las ciencias de la comunicación, el periodismo. La vamos a dejar así. ¿Qué ¿La otra? criminología podría ser? La ¿Qué? criminología. La criminología, tal vez, pero es más bien una técnica. ¿Por qué una técnica? Porque tiene más, está más ligado a la aplicación del uso, no tanto al conocimiento. Es decir, todas estas que estamos platicando son generadoras de conocimiento. Generan conocimiento del objeto de estudio. O sea, hablan del hombre, pero están produciendo conocimiento. Mientras que las otras tienen una finalidad de útil. O sea, sirven para algo. Por eso tampoco estoy poniendo la ingeniería, ¿sí? Ni la medicina, porque sirven para algo, tienen como un fin de utilidad, ¿sí? Nacen a partir del conocimiento que tengo de estos objetos y entonces las voy a utilizar. Va a tener una finalidad. Eso le llamamos tecnología. ¿Ok? Entonces, no creo que entraría la criminalística. ¿Qué otra? Pues vamos a dejarlo así, ¿sí? Me parece que son las más importantes. Ahora, esto no es suficiente, ¿eh? Ya tenemos la descripción de lo que es la ciencia, de lo que es el conocimiento, ¿ok? Y tenemos descritos nuestros objetos de conocimiento, ¿sí? Y bastante amplio. Pero entonces, ¿de qué habla la ciencia? Bueno, pues básicamente de lo que tratamos de tener conocimiento es de algo mucho más complicado y eso es la realidad. Ya no digamos la verdad, sino la realidad. Bien. Entonces, ¿qué hace la ciencia cuando habla de la realidad? Pues establece una serie de hipótesis, ¿sí? Va a generar hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Bueno, es una especie como de bajo argumento, es una tesis, que está por debajo o que sostiene o sustenta un fenómeno. Eso es una hipótesis. Pero esa hipótesis, que es una explicación y que ya es una descripción del objeto de estudio, ¿sí? Ya es una explicación de la materia, ya es una explicación del hombre, ¿sí? Esa hipótesis, bueno, necesita ser confirmada. Por eso, la ciencia va a necesitar indiscutiblemente del desarrollo de un método. ¿Sí? Entonces necesitamos un método.
Y aquí está la riqueza de todo esto, porque necesitamos un método. No le voy a llamar método científico, aunque, bueno, debería bautizarlo como método científico, porque podría haber otros. Es que me parece muy redundante, si estamos hablando de la ciencia, pues decir aquí método científico, debería ser como muy obvio, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve ese método? ¿Qué propósito tiene? Bueno, tiene el propósito de confirmar una hipótesis. Lo que va a hacer el método es confirmar. Ese es su propósito, ¿sí? Confirmar todo lo que decimos, ¿sí? Bueno, eso nos lleva a establecer dos métodos porque tenemos dos fenómenos. Y entonces vamos a tener dos métodos. Métodos que nos permiten confirmar lo que estamos diciendo, ¿ok? Y entonces vamos a tener el método experimental. Hay muchos métodos, ¿ok? ¿Sí? Este método es observacional, es decir, se va a basar en la observación principalmente, pero es el método experimental, ¿sí? ¿De quién va a hablar el método experimental? Pues del fenómeno natural, ¿sí? De ese va a hablar, ¿sí? Nos va a hablar del fenómeno natural, ¿sí? No específicamente, pero sí, no de manera particular, pero sí nos va a hablar del método experimental. Bueno, el otro método va a ser la investigación documental. La investigación documental. Obviamente, ¿de quién está hablando? Pues está hablando del fenómeno social. Entonces, cuando hablamos de los fenómenos sociales, lo que pretendemos utilizar, ¿sí? Voy a hablar del fenómeno social, ¿sí? Lo que pretendemos es precisamente investigar ese fenómeno. Ahora, ¿en qué se va a basar este fenómeno? Así como el experimental en la observación, aquí se va a basar en el registro, ¿sí? Entonces necesitamos el registro, por eso es una investigación documental. Vamos a buscar documentos, evidencias, ¿ok? Entonces, en el registro lo que vamos a tener es evidencia, ¿sí? De todo lo que estamos diciendo respecto del objeto de conocimiento que es el hombre. Y entonces la historia, la sociología, la psicología, la antropología, todas ellas lo que van a buscar en la investigación documental, en el registro, esa evidencia de lo que estoy diciendo, de mi hipótesis, ¿sí? Un ejemplo, ¿ok? Los olmecas ocuparon tal región y tal región y tal región, ¿ok? Esa es una hipótesis. Bueno, ahora hay que buscar rasgos arqueológicos, registros históricos, escrituras, por eso la lingüística, ¿sí? Todas las escrituras que podamos encontrar, todo lo que son vasijas y todo, ¿sí? Y empezar a hacer ese análisis, esa investigación, ¿sí? Buscar esas evidencias y entonces nos damos cuenta de que no, que los olmecas tuvieron influencia en otras zonas que pensábamos que no estaban presentes. Y entonces lo que hacemos es confirmar. Entonces vean, el método científico lo que pretende es confirmar. Ahora, voy a hacer una aclaración. A mí a estas no me gusta decirles ciencias experimentales. Prefiero decirles ciencias naturales. ¿Ok? Pero a veces se usan como sinónimo. En su examen viene como sinónimo y dice que estudiamos ciencias experimentales. A mí no me agrada porque incluso puedo utilizar el método experimental en algunas ciencias sociales, como por ejemplo en la psicología. La psicología es una ciencia social. ¿Por qué? Porque su objeto de conocimiento es el hombre, no la materia. No está estudiando la materia, está estudiando la psique, la mente, el comportamiento y muchas situaciones. Pero puedo emplear el método experimental. Eso no la hace una ciencia natural, la puede hacer una ciencia experimental,
pero no natural. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Sí? Cuando me refiero a ciencias naturales, son las que tienen como objeto de conocimiento la materia. Cuando me refiero a ciencias sociales, son las que tienen por objeto de conocimiento el hombre. Pero como lo que establecemos son hipótesis, ahora necesito confirmar mis hipótesis. Bueno, el método científico, que es hacer experimentos, observaciones, reproducir ciertas condiciones, etcétera. Bueno, la psicología puede utilizar experimentos. Lo mismo pasa con la arqueología. Puedo experimentar y apoyarme con el conocimiento de la materia, obviamente, para poder experimentar. La geografía también utiliza mucho el método experimental, pero no es una ciencia experimental, ¿sí? Eso lo podríamos poner a discusión muchísimo. Incluso la lingüística, ¿sí? La pedagogía, también se utiliza el método de observación, se puede experimentar, se puede poner un grupo de estudiantes comparado con otro grupo de estudiantes, poner ciertas condiciones y entonces puedo emplear el método experimental con muchas limitaciones, claro, ¿sí? Pero seguirá siendo una ciencia social porque su objeto de conocimiento es el hombre, ¿sí? No es la materia. ¿Hasta ahí queda más o menos claro? ¿Alguna duda que pudieran tener? No, ninguna. Ok, ¿para qué nos va a servir esto? Muy importante, ¿sí? Su examen tiene un cierto carácter de la participación social. ¿Qué significa eso? ¿Sí? No solo es tener conocimiento de las ciencias, sino es cómo yo puedo entender las ciencias y cómo como ciudadano puedo participar socialmente con este conocimiento de las ciencias. Bueno, eso se los va a dar porque a lo mejor se convierten en profesionistas de alguna de estas o de otra, ¿sí? Pero pueden tener mucha relación con este conocimiento. Por ejemplo, si se van a dedicar a escribir un libro de literatura, una novela, de ficción posiblemente, entonces necesitarán conocimiento de estas cosas para darle carácter a sus personajes, ponerles una profesión a los personajes, hablar de teorías, ¿sí? Incluso inventar cosas que la ciencia de la naturaleza no dice, que las ciencias naturales no dicen, o que rebasamos esos límites, viajes en el tiempo, viajes en otras dimensiones, universos paralelos, todo eso que la imaginación no lo permite. Entre mayor conocimiento tengamos de esas cosas, mejor descripción literaria podríamos tener. Ahora, suponiendo que ustedes, como ciudadanos, bueno, no suponiendo, sino afirmando, ustedes como ciudadanos obviamente van a elegir al gobierno, a los que van a estar en el poder, al Estado. En esta elección del poder del Estado, obviamente, entre más conocimiento tengan de esto, pues mejor van a elegir a un candidato o rechazar a un candidato de determinado partido. No porque yo sea de un partido, pertenezca a un partido o esté mejor, ¿sí? No tenga capacidad de reconocer que a la persona que mi partido está eligiendo no me convence, pero el candidato de otro partido, aunque no sea el mío, ¿sí? No necesariamente le tengo que deber lealtad, pero puedo reconocer que es una persona muy preparada, que va a poder atender algunos de estos asuntos que tengan que ver con la nación, con los propósitos de la nación, y entonces pues, sí, ok, mi voto va a ser para un diputado determinado, X partido, porque sí, considero que es la persona más adecuada, obvio, porque va a atender asuntos que tengan que ver con el conocimiento que se necesita. ¿Sí? Imagínense que votan por un candidato que dice que la ciencia no sirve para nada o que no debemos tener ciencia, sino que hay que comprarla del extranjero porque es más barato así. Y ustedes, sí, vamos a gastar menos. Y entonces nos volvemos dependientes a otro candidato que establece cómo va a ser un proyecto de crecimiento tecnológico y romper esa dependencia con otros o participar, en lugar de tener una dependencia, tener intercambio científico y intercambio tecnológico. No estaríamos sufriendo con las cuestiones energéticas ahorita en nuestro país por ese tipo de políticas, ¿no? Sino más bien unas políticas encaminadas a el desarrollo tecnológico, pero también está el arte, la política, la
filosofía, las leyes, aquí está el derecho, ¿sí? Cómo se ejercen las leyes, a qué tenemos derechos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. No se vayan, espérenme, vamos a regresar a la sala. Ya tienen el apunte. Lo puedo quitar sin ningún problema. Sí, ya. Perfecto. Bien, entonces vamos a regresar a la sala. ¿Sí? Y